Hemos hablado de la Agenda Urbana 2030 de Santiago de Compostela, con muchos de sus protagonistas, con muchas de las personas que han participado en la elaboración de ese documento. Queremos también bajar al terreno, ¿no? Todo lo que se ha hablado aquí, cómo se pueden aplicar esas propuestas que se han ido haciendo a lo largo de la mañana. Y hay además muchas instituciones que están trabajando para velar porque esos objetivos que se marca la Agenda 2030 se puedan y se vayan a cumplir. Son instituciones como, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, que lleva también años trabajando para que se puedan materializar esos objetivos. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la persona que preside el Consejo Económico y Social desde el año 2021. Se trata de Antón Costas, que es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, es uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país y le agradecemos muchísimo que esta mañana esté con nosotros. Gracias, Antón, y cuando quieras. Buenos días. El que tengo que dar las gracias por la invitación soy yo. Es un placer, además de un honor, es un placer el poder... Primero, el haber asistido a la presentación de la Agenda Urbana de Santiago y, en segundo lugar, también haber asistido a un debate muy interesante que se ha producido con anterioridad entre parte de los participantes en el proceso de elaboración de la agenda, ¿no? Es para mí, insisto, por lo tanto, un placer, un honor. A mí me han pedido inicialmente, déjenme un poco fijar posición, diríamos así, en términos parlamentarios. A mí me pidieron inicialmente que hablase de la economía circular. Y es verdad, es un tema que se viene abordando en el Consejo Económico y Social de España desde hace años, en informes específicos, en las memorias anuales y también en informes sobre otras cuestiones que, sin embargo, tienen una dimensión importante o un impacto importante en el ámbito de lo que es esa noción de economía circular. Uno de los últimos informes del Consejo Económico y Social, el titulado Un mundo rural vivo y sostenible, de hecho, que es una defensa de los entornos rurales como espacios no vacíos, ni vaciados, diría yo, sino con capacidad para desarrollar vidas ricas y actividades económicas variadas. En ese informe se hace una referencia, bueno, más que una referencia, se aborda la importancia de incorporar el ámbito local en todas sus dimensiones en ese esquema nuevo de economía circular, ¿no? Pero decía, a mí me pidieron hablar de economía circular y yo les dije que hablaría de economía inclusiva y circular. No es banal, no es querer poner un poco el punto o la coma personal, sino porque tengo la convicción de que si no relacionamos de manera muy directa las transformaciones que están ahí delante, queramos o no, las transformaciones, estoy hablando, la transformación tecnológica, la transformación medioambiental y climática, la transformación demográfica a la que se hacía referencia, si no ponemos en relación de forma directa, insisto, estas transformaciones con lo que voy a definir el reto de la sostenibilidad, probablemente estas transformaciones no las haremos bien. No las haremos bien en el sentido, no seremos capaces de aprovechar la capacidad potencial que tiene la transformación tecnológica y la propia transición verde para mejorar el bienestar, para mejorar la prosperidad del conjunto de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, eso es un poco mi tesis de fondo y va a estar muy presente a lo largo de toda mi exposición, el poner en relación, insisto, lo que considero que son los dos grandes desafíos, los dos grandes retos que tenemos las sociedades liberales desarrolladas. Por un lado,
que son dos retos existenciales, por decirlo así, en términos casi del filósofo Immanuel Kant, son imperativos categóricos. O somos capaces de afrontarlos, o la civilización tal como la hemos conocido cambiará. No digo el mundo, pero la civilización tal como la hemos conocido cambiará. ¿Cuáles son esos dos retos, a mi juicio, fundamentales? Hay otros. Uno es, sin duda, el del cambio climático, en un sentido amplio, el cambio medioambiental, el cambio climático. ¿Por qué motivo? Porque agota el mundo físico sobre el que se desarrolla nuestra vida, el mundo físico sobre el que desarrolla nuestra civilización. Si el deterioro de los recursos y de los ecosistemas continúan como viene ocurriendo en las últimas décadas, es difícil concebir que esa alteración del mundo físico, del agua de la que se hablaba aquí, ¿no? de los bosques, de la tierra, es decir, es muy difícil, a mi juicio, si ese deterioro continúa del mundo, es muy difícil concebir que la civilización tal como la hemos conocido, esto se vaya a mantener. Y en ese caso, los impactos desigualitarios, los impactos de equidad, serán muy elevados, a mi juicio. El otro gran reto existencial también, a mi juicio, es el de la inclusión social. Entendiendo ahora inclusión social de una manera que me interesa a mí, restrictiva, no solo en términos de desigualdades, sino fundamentalmente en términos de buenos empleos. Mi visión es que buena parte, gran parte de las desigualdades que tienen las sociedades desarrolladas vienen no tanto del hecho de que funcione mal la redistribución, es decir, los impuestos y los gastos sociales, que también, a mi juicio, los problemas de falta de inclusión, de falta de prosperidad general, vienen fundamentalmente de la falta de buenos trabajos para más gente en más lugares del país. Así voy a entender la idea de inclusión, la voy a entender como la falta, insisto, de buenos trabajos para mucha más gente, para la que no tiene trabajo y también para muchos de los que teniéndolo, sin embargo, son malos trabajos. Y ante todo, en más lugares del país. Ya verán más adelante por qué lo digo. Por lo tanto, mi idea es, si estos son los dos grandes retos, los dos grandes, hay otros, habría quizá añadirle que va a ser importante, la ruptura o como mínimo alteración del orden económico y político mundial, internacional, que se ha producido a partir de la pandemia, con la ruptura de las cadenas, ¿no? Globales, ¿no? Y la ruptura, que en otro sentido, pero con la misma incidencia, ha tenido o está teniendo la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra, ¿no? Pero esto lo voy a dejar de lado, me voy a concentrar, insisto, en los retos que son, por un lado, el cambio medioambiental y climático y el cambio y el reto, insisto, de la inclusión entendida, vuelvo a insistir, como un problema básicamente relacionado con la falta de buenos empleos, ¿no? Para más gente y en más lugares del país, pero para no repetirme, ¿no? Yo creo que la inclusión, esta idea de inclusión, esta idea de buenos empleos, tiene que ser el faro que guíe toda la estrategia de transición, tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito tecnológico. Si no tenemos a la hora de diseñar todas las acciones, si no tenemos como métrica, como indicador, ¿no?, el impacto que tiene cada una de esas acciones en el empleo, creo que el riesgo es que estas transiciones acaben produciendo mayores desigualdades en nuestros países, con las consecuencias políticas que estamos viendo, que hemos visto y estamos viendo, que tiene el malestar social
en términos de un apoyo creciente a opciones políticas de tipo autoritario y en muchos casos totalitario. Hay aquí una dinámica que creo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Y en este sentido, creo que los planteamientos en términos de estrategias de transición tecnológica y de transición digital no pueden dejar de tener en cuenta las consecuencias que en el corto y medio plazo está teniendo y va a tener esta concatenación de calamidades que de forma no pensada estamos viendo a partir de los años 2020. Nosotros estábamos ya acostumbrados, y la discusión que ha habido aquí es un buen ejemplo, estábamos acostumbrados a hablar en términos de desafíos de largo plazo, algo así como de corrientes de fondo, ¿no? En el mar de corrientes de fondo, que son eso, la transición medioambiental y climática, que son la transición digital y también, aunque no la trataré aquí, la transición demográfica. A eso estábamos ya acostumbrados y y sobre eso venimos pensando en los últimos años. Pero es que ahora se ha sumado decía antes, una concatenación de calamidades en las que no habíamos pensado. En primer lugar, la llegada de una pandemia global, inconcebible, ¿no? Antes de los meses en que apareció, ¿no? Y esa amenaza, o al menos ese pronóstico que nos dicen los expertos en salud pública, que estamos abocados a pandemias similares de este tipo, ¿no? En segundo lugar, cuando creíamos que estábamos saliendo un poco de los efectos al menos más duros de la pandemia, nos llega otra calamidad impensada. La invasión rusa de Ucrania, la guerra y todo lo que significa la guerra en términos de alteración de los mecanismos de seguridad de aprovisionamiento energético y de aprovisionamiento alimentario, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y de la inseguridad que de nuevo se ha vuelto a meter en nuestras almas, en nuestros cuerpos y en nuestras almas, de que las fronteras no son elementos fijos y definitivos, sino que vuelven de nuevo, las fronteras nacionales vuelven a ser espacios permeables con todo lo que de fragilidad significa, ¿no? Para la vida de las personas y de los países. Y en tercer lugar, una tercera calamidad inesperada por los economistas y por las autoridades monetarias, la inflación. Si nos vamos a principios del 2001 y vemos lo que decían las autoridades del Banco Central Europeo, las autoridades de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos y prácticamente todos los economistas, incluido yo, a principios del 2001, decíamos que los primeros fenómenos de incrementos de precios de energía y de otras materias primas industriales y de alimentación eran fenómenos muy temporales. Es decir, no fuimos capaces de anticipar que detrás de ese incremento de precios estaba un fenómeno inflacionario con un impacto muy importante en el coste de la vida, especialmente de los hogares de menos recursos y también de muchas empresas, especialmente de las pymes, ¿no? Fíjense que un poco son calamidades, he estado utilizando hasta ahora el verbo no pensadas, porque me hacen recordar una frase de final de los años 20 de John Maynard Keynes, el gran economista, el economista más influyente en la primera mitad del siglo XX, cuando en una ocasión dijo que no acostumbra a ocurrir lo inevitable. Lo inevitable era la digitalización, el cambio climático. Dice,
lo que acostumbra suceder es lo no pensado, decía Keynes en los años 20, mirando un poco las calamidades de aquella década, ¿no? Bueno, nos ha vuelto a ocurrir, lo que ha ocurrido es lo no pensado. Yo creo que este no pensado, estas calamidades, afectan de una manera muy directa a las estrategias, ¿no?, que los países y las ciudades pueden hacer y deben hacer para la adaptación, insisto, climática y medioambiental y para la adaptación digital. Y esto es lo que me gustaría abordar antes de entrar en la economía circular, es decir, me gustaría trasladarles lo que pienso de cómo estas calamidades, insisto, la pandemia, la guerra, la inflación, van a afectar en el corto y medio plazo a las estrategias de transición a la digitalización y al cambio climático. Como verán, esto creo que estrategias como las que están contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, dicho de otra manera, en los fondos europeos Next Generation, se van a ver, se tendrán que ver afectadas en su dinámica, en su lógica interna por esta situación de corto plazo. Por lo tanto, déjenme un poco que aborde esta primera cuestión, es decir, poniendo luces cortas, ver qué tipo de obstáculos tenemos delante y cómo podemos un poco sortearlos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo podemos luchar contra la inflación sin provocar dolor social, sin provocar un aumento del malestar social que pudiese generar cicatrices sociales que a su vez favorezcan las opciones autoritarias o políticas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y en segundo lugar, en este mismo punto, veré también nuevos dilemas que nos aparecen en la transición digital, pero especialmente en la transición medioambiental y climática como consecuencia de la guerra y de la pandemia. Voy primero al impacto de la inflación. Y fijando mi posición también de entrada, ¿no? Frente a los pronósticos de tipo catastrofista, casi apocalíptico, que se hacen, ya venimos hablando, los organismos internacionales vienen hablando desde hace más de un año de la recesión, y no acabas de ver dónde está la recesión, ¿no? Mi pronóstico es que estamos delante de un escenario complejo, doloroso en parte, pero en modo alguno apocalíptico ni catastrófico, ¿no? La economía, y lo decía, era mi posición a principios del año 2002, que estábamos delante de una economía que iba a levantar el pie del acelerador, pero que no iba a pisar el freno, es decir, de una economía que se desaceleraba, pero que en modo alguno no la veía frenando, pisando el freno, que eso es una recesión, ¿no? Bueno, y creo que los datos, los últimos, lo dicen de esta manera. Las últimas previsiones oficiales que tenemos son las que ha dado hace varios días, la semana pasada, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que, como saben, es la organización de los países más ricos. Las previsiones de la OCDE para España dicen que en términos de crecimiento, este año, final del 2002, habremos crecido un 4,8. Esto sin duda no es una recesión, aquello de virgencita, que me quede como esté, ¿no? Como estoy. Para el 2003 da un crecimiento de 1,3 y para el 2024 un crecimiento de 1,7. Eso no es recesión, ¿no?
a mi juicio. En términos de inflación, las previsiones son para España que la inflación a final de este año será un 8,6, la del 2023 un 4,8 y la del 2024 un 4 también, 8, ¿no? Y el empleo es algo que aún nos tiene sorprendidos, ¿no? Como una economía que se desacelera, sin embargo, está aumentando su empleo. Esto es un hecho nuevo, porque hasta hace muy poco los economistas españoles decíamos que si la economía española no crecía a partir de determinado nivel, no creaba empleo. Es decir, algo se ha roto aquí también en las pautas de funcionamiento de la economía. Pero en cualquier caso, insisto, lo que tenemos delante no es una recesión y, sin embargo, estamos alarmando continuamente, amenazando casi con esa recesión. Tenemos un escenario de menor crecimiento durante unos años, quizá 2 años, y con una inflación mayor de la que en principio es la que tenemos como oficial, que es un 2. Esto se puede manejar. Si además es en un marco de una economía que crece empleo, yo creo que la verdad es que tenemos motivos no para echar cohetes, ¿no?, pero sí para tener un cierto sosiego y saber afrontar bien las cosas. Y además sucede que las previsiones de la OCDE para España son las mayores para todos los países más importantes del mundo, excepto para la India, ¿no? Bueno, esto tiene también su mérito y que nos debería dar, a mi juicio, más autoestima. No entro en que... mi pronóstico personal es que los datos para el 2023 y 2024 serán mejores de los que la OCDE está pronosticando, pero no entro aquí en esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo importante, por lo tanto, en este sentido, para lo que me interesa? Probablemente es, en primer lugar, que el Banco Central Europeo actúe con sosiego y no incorpore como lo diría de forma amable, no se asuste, es decir, no se deje llevar por los modelos de previsión que se han utilizado hasta ahora, sino que esté viendo los datos día a día de cómo van evolucionando los precios de las diversas materias primas, tanto energéticas como industriales como alimentarias, y cómo van evolucionando las expectativas a medio plazo de inflación. Un banco central no pretende nunca reducir la inflación en el corto plazo. Lo que mira es las expectativas. Las expectativas son las creencias de cada uno de nosotros como actores económicos, como consumidores, ahorradores, inversores, las creencias, las expectativas que tenemos acerca de cómo será la inflación en el año 2023, en el año 2024. Si nuestras creencias sobre el futuro acerca de la inflación son elevadas, eso sí que es un proceso inflacionario. Si nuestras creencias acerca de las expectativas de inflación de medio plazo, 2023, 2024, son estables, ahí no hay una inflación. Aquí lo que tenemos entonces es un incremento de precios importante, con consecuencias importantes, pero tenemos más un incremento de precios de una sola vez, aunque esa sola vez sea un año, que no una inflación recurrente, una espiral que se va alimentando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido yo no veo aún no veo esa espiral. Sin embargo, en el corto plazo, decía, lo que tenemos que es luchar contra la inflación, y lo decía antes, sin producir dolor. Esto es complicado, porque normalmente los economistas a mí me enseñaron y yo enseñé, y los bancos centrales, los banqueros centrales, tienen o tenemos un criterio que viene un poco a decir una inflación se cura con una recesión, ¿no? Es decir, es como si un médico dijese a secas una infección se cura con antibióticos, con una dosis fuerte de antibióticos. La cuestión está en la dosis, ¿no? Es decir, porque un exceso de dosis te puede provocar más problemas de los que querías resolver. Y la pregunta que siempre se me hace es, dice, sí, de acuerdo, pero ¿se puede luchar
contra la inflación sin producir dolor social? Bueno, aquí, si me permiten, como una anécdota personal, yo he aprendido en carne propia que los cirujanos saben hacer cirugía sin provocar dolor. He tenido que pasar en los últimos años en varias ocasiones por los quirófanos y recuerdo aún la primera vez cuando el cirujano me dijo, bueno, ahora antes de bajar a quirófano te vendrá a ver la anestesista. Y dice, muy bien. Viene el anestesista, me explica todo y me dice, bueno, cuando salgas de quirófano llevarás instalado una bomba con anestésicos que está regulada para que no tengas dolor. Y me dice, pero si tuvieses dolor, tú mismo podrás manejar la bomba para eliminar el dolor. Y yo, acostumbrado un poco a familia gallega, rural e industrial, aquello que te dicen que hay que ser sufrido, que tienes que tal, no sé, algunos hasta nos decían que había que poner una piedrecita en el zapato y andar con él para saber sufrir, acostumbrado a esa doctrina, le dije a la anestesista, a la doctora, le dije, doctora, pero querrás decir si tengo mucho dolor. Y me dijo, no quiero ningún dolor. Y me quedé muy sorprendido. Y le dije, pero ¿por qué no queréis ningún dolor? Y la explicación me ha quedado. Dice, porque el dolor estresa los tejidos dañados, operados, y no los deja cicatrizar adecuadamente. Esto es un poco mi idea. Es decir, tenemos que luchar contra la inflación con anestesia local, no anestesia general. ¿Por qué motivo? Lo que tenemos es que aplicar anestesia en aquellos colectivos, en aquellos hogares, en aquellas familias, en aquellas personas y también en aquellas empresas, ¿no?, en las que el impacto del incremento de precios puede ser tan poderoso que las ponga en una situación, ¿no?, de pobreza absoluta, ¿no?, o de cierre en el caso de las empresas. ¿Podemos hacer esto? Y dice, mire, lo podemos hacer. Y de hecho lo estamos haciendo. Pero la mejor manera de trasladarles de que lo podemos hacer es comparando cómo nos enfrentamos a la crisis del 2008, que como recuerdan fue una crisis poderosa, que nos llevó a estar 5 años en recesión, 5 años, lo insisto porque no hay en la historia económica ninguna etapa de recesión, ni en épocas de guerra, que haya durado 5 años. Solo en la crisis del 2028 y solo en el área del euro, la economía estuvo 5 años en recesión. Ahora vuelvo. Fíjense lo que ha ocurrido en 2020. En principio, decía, una calamidad, la pandemia, cuyo impacto económico en el empleo, en la actividad y en el empleo, presumiblemente podría ser tan intenso más que el 2008. ¿Qué ocurrió en el 2020? Que prácticamente la economía en recesión estuvo 3 trimestres, no más. E inmediatamente la economía comenzó a recuperarse tanto en la actividad como en el empleo. ¿Por qué fue tan diferente una crisis 2008, 5 años en recesión, y otra crisis potencialmente muy importante porque la pandemia cerró muchas actividades y sin embargo el resultado fue tan diferente? Hay una explicación muy clara, porque en el 2020 se aplicó anestesia local, en algunos casos general, ahora diré, y en el 2008 no. En el 2008 lo que hicieron los gobiernos en Europa fue que cada uno aguante, que cada vela aguante, que cada palo aguante su vela. Hubo una distribución de riesgos tremenda en la que la mayor parte de los riesgos se descargaron sobre la parte más débil de la sociedad o sobre la parte más débil del tejido empresarial. ¿Qué sucedió en el 2020? Que metimos reglas de reparto más justas de los costes de la crisis. Los ERTES son una regla de reparto más justa de los costes de la crisis. Porque los ERTES venían a decir, dice, sí, usted ha tenido que cerrar su negocio, su hotel, cualquier actividad, ha tenido que cerrarla, pero usted no va a suspender la relación laboral
con sus trabajadores. La mantiene y yo le voy a pagar. Fíjense, eso es una regla de reparto distinta de los costes de la crisis. ¿Y qué ocurrió? Lo he dicho, la economía salió inmediatamente de la recesión, el empleo se recuperó, el poco que se había perdido, y los que estaban en ERTE, que no era desempleo, inmediatamente comenzaron a salir, la economía comenzó a funcionar. Y además, que esto era lo inesperado, la hacienda pública no aumentó su déficit. La hacienda pública redujo su déficit porque los ingresos aumentaron de una manera inesperada. Es decir, se puede, por lo tanto, afrontar un proceso de crisis de una manera que reduzca los costes de las crisis. Y en este sentido, cosas de las que se hablaba aquí, aunque no se hablaba de una manera directa, la movilidad. Probablemente una medida que hemos aplicado ahora que es de anestesia local, es decir, porque no va dirigido a todos, una parte sí, los 20 céntimos es anestesia general, ¿no? Pero la reducción del precio de transporte no va dirigido al conjunto de la sociedad. Los que vamos en coche no nos beneficiamos de ella, pero aquellos que utilizan el transporte público sí que se benefician de esa medida de anestesia local. Probablemente una parte de estas medidas va a ser estructural, va a permanecer a mi juicio. Pero esta es la idea que les quería transmitir. Es muy importante en el escenario que estamos ser capaz de reducir el dolor de la crisis de coste de vida, porque si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de poder diseñar estrategias en el ámbito, insisto, de los desafíos de largo plazo, del desafío medioambiental climático, del desafío digital. Esta era mi primera idea y creo que lo podemos hacer. La segunda consecuencia del corto plazo, de esta calamidad del corto plazo, de la inflación y la guerra y la pandemia, sobre las estrategias de largo ha sido más inesperada. Fíjense, les voy a decir de esta manera, han aparecido trade-off son conflictos, dilemas entre objetivos que hasta ahora no habíamos contemplado. Nuestro sueño, nuestro objetivo era la idea de descarbonización de la economía, ¿verdad?, de descarbonización. Y ese era un objetivo casi absoluto. ¿Qué sucede ahora con la pandemia y la guerra de Ucrania? Que a la vez que tenemos que seguir pensando en cómo descarbonizamos, simultáneamente en el corto o el medio plazo tenemos que ver cómo garantizamos el suministro energético alimentario. Pero estos son dos conflictos que en el corto plazo entran en conflicto. Pónganse ustedes en el papel de los verdes alemanes en el gobierno, defendiendo durante décadas sacar las nucleares, sacar el carbón y otras cosas, y de pronto ahora en el gobierno defendiendo el retorno de las nucleares. Y no lo digo con cinismo, entiéndanme bien, lo digo para poner de manifiesto que la situación es lo que he llamado calamidades, nos va a obligar en las sociedades, en Europa, en el mundo, en Europa, en España, en Santiago, nos va a obligar a buscar equilibrios entre objetivos que son deseables cada uno por sí mismo, la descarbonización, la seguridad energética, pero que en el corto plazo tienen relaciones de conflicto. Y eso en el ámbito de las empresas exactamente igual, en el ámbito de las empresas. Ahora soy incompatible con todo, es algo curioso este país, incompatible con todo, hasta con escribir y casi con dar conferencias. Pero con anterioridad, hasta hace 1 año y medio, era consejero de varias empresas, algunas de ellas conocidas, una de ellas gallega, ¿no? ¿Y cómo gobernábamos desde el Consejo de Administración nuestras empresas? Como un tuerto, con un único objetivo, la eficiencia.
No es que no quisiéramos tener materia prima en el almacén, era consejero de una farmacéutica conocida, no es que no quisiéramos tener materia prima en el almacén que nos viene de China, es que no queríamos ni tener almacén, porque era un activo en balance que no tenía sentido. ¿Qué nos ha enseñado de forma dramática la pandemia y después la guerra? Que hemos de garantizar la continuidad de nuestra actividad empresarial y que para eso tienes que tener diferentes vías de aprovisionamiento, tienes que tener almacén, tienes que tener stock en almacén. A partir de ahora también la gestión empresarial la vamos a tener que hacer, no como un tuerto, sino con los dos ojos. Uno mirando la eficiencia y el otro mirando la seguridad de la continuidad de nuestras actividades. Por lo tanto, este trade-off, este conflicto, este dilema se nos plantea ya en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y vamos a tener que ver cómo nos ponemos de acuerdo para buscar esos equilibrios, ¿no? ¿Me ven? Y este va a ser un esfuerzo, a mi juicio, extraordinario. Yo llegando a este punto, ustedes me podrían decir, bueno, pues, o podrían esperar quizá, dice, ahora nos va aquí a mencionar un gran economista que ha dado un principio para ver cómo buscamos estos equilibrios. Si me permiten, no utilizo ningún economista, les recomiendo leer a San Agustín, ¿no? Y en su libro Confesiones, que es un gran libro no religioso, sino de la cultura occidental, hay un momento donde San Agustín en una confesión dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo, ¿no? Pues este es el dilema, ¿no? Dice, Señor, Señor, concédeme la descarbonización, Señor, Señor, concédeme la... pero no ahora mismo, porque ahora mismo tengo que ver cómo concilio todos esos objetivos, 2 a 2, de los que veíamos con anterioridad en la exposición de la agenda urbana, ¿no? Rápidamente, sobre los retos de largo plazo, sobre la transición digital, sobre la transición medioambiental o climática. Lo habitual cuando escuchas a economistas, a ingenieros y a otros muchos expertos es escuchar decir estas transformaciones traerán beneficios para todos, traerán prosperidad para todos. Dice, sí, vamos a aceptar que a largo plazo esto va a ser así. Pero es que el problema en la vida cotidiana para la sociedad y la política no es el largo plazo, es el corto. ¿Cómo construyes con momentos? Es como cómo construyes un edificio con ladrillos, ¿no? Uno a uno, es lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Porque el problema de estas grandes transformaciones es la transición entre el momento en el que estás y aquel punto al que quieres llegar, ¿no? Entre una economía que es hoy aún muy despilfarradora y contaminante, a una economía que decimos verde y sostenible. Está muy bien, pero ¿y la transición? En esto he aprendido hace 2 años, hace 1 año y medio, en una jornada que celebramos en nuestra sede del Consejo Económico y Social en Madrid para celebrar el 30 aniversario con la presencia de Su Majestad. Y también invitamos a Miquel Roca y a la anterior presidenta del Tribunal Constitucional. Y allí, preparando esa jornada, de pronto, si me permiten la anécdota, Miquel Roca, al que conocen, ¿no? Bueno, conocen o al menos suena, de pronto me dice, Antón, lo importante, abrevio la anécdota, Antón, lo importante de una ley no es su articulado. Permítanme decir, lo importante de una agenda urbana, profesora, no es a dónde quieres ir. Lo importante es... me dice, lo importante no es el articulado. Claro, te quedas muy parado cuando no eres jurista y le dices, Miquel, ¿y qué es lo importante de una ley? Y me dice, las disposiciones transitorias. Con este debate que estamos teniendo estos días aquí. Claro, aquello de verdad que me quedó, no es que me venga ahora el problema con esta
ley que tenemos, sino que me quedé porque dice, los economistas solo pensamos el punto donde estamos y a dónde queremos llegar, pero no pensamos en cómo vamos a transitar en medio. Y sin embargo los abogados, al parecer, sí, lo importante es la disposición transitoria. ¿Por qué lo digo aquí? Volviendo a la idea que les transmití al principio. Porque la transición, tanto digital como la transición medioambiental, la transición es lo relevante. Es lo relevante, es como el viaje a Ítaca. El viaje es lo importante, ¿no? ¿Por qué lo digo? Mira, con un ejemplo. ¿Qué nos ocurrió en los años 80 y 90? Aquí en Galicia, en Vigo, pongo por caso que es mi ciudad. ¿Qué nos ocurrió con la globalización y la desindustrialización? Se nos dijo que era, o dijimos probablemente yo también, que era inevitable y que aquel que perdiese el empleo, ¿no? Pues mira, una de dos, o que migrase a donde hubiese empleo o que se resignase a permanecer ignorado. La desindustrialización fue tremenda en términos de pérdida de prosperidad de muchas medianas y pequeñas ciudades, los Vigos que hay en el mundo, de pérdida de prosperidad, de pérdida de buenos empleos, de pérdida de estilos de vida. Durante unos años eso no tuvo consecuencias políticas, pero después de unos años vino el Brexit, después de unos años vino Trump. El gran apoyo, no el único, de Trump fue en lo llamado cinturón de óxido de Estados Unidos. Fue en aquellas localidades, en aquellas ciudades intermedias que habían resultado perjudicadas duramente por la competencia de la importación de China. Hoy eso lo tenemos muy estudiado. El Brexit, insisto, Trump, les diría, pero no es el caso, Cataluña, ¿no? Es esa pérdida de prosperidad que trajo la transición a la globalización de los años 80 y 90, la causa de muchos de los dolores sociales que tenemos ahora y de las amenazas de barbarie política que tienen las democracias. Por eso hemos de diseñar muy bien la transición digital y la transición climática para no producir los mismos efectos en términos de pérdida de prosperidad, en términos de buenos empleos, en pérdida de estilos de vida, especialmente no de las grandes metrópolis. Londres, un paréntesis, votó a favor de permanecer el Reino Unido en la Unión Europea, pero el resto del país votó en contra. ¿Me ven? Es muy importante a mi juicio. Y en este sentido, ya mirando la hora, a mí me gustaría incorporar a lo que he escuchado hoy, que tiene mucho sentido, me gustaría incorporar una sugerencia. Si me aceptan que tenemos que conducir estos procesos de transición, ¿no?, tecnológica y de transición medioambiental y climática de forma justa, que se dice ahora, antes se decía sin que nadie quede atrás, que es la expresión ya común, la cuestión es cómo lo conseguimos. Y a mi juicio hay que meter, es una sugerencia, hay que meter en las agendas, tanto urbanas como nacionales o europeas, el seguimiento del impacto que todas las acciones que proponemos, los Next Generation de turno, los PERTES de turno, todas las inversiones, los impactos que tiene en la creación de buenos empleos para más gente en más lugares del país. Y en este sentido, y acabo, porque creo que estoy, ¿verdad?, ya llegando al tiempo, y en este sentido hay un aspecto, y no lo vean como crítica, sino como la aportación. No he tenido la ocasión de participar en esos debates, aprovecho ahora. En ese sentido les querría decir que mi posición, y no tiene por qué ser compartida, es que si me aceptan que los problemas de inclusión vienen de la falta de buenos empleos, la solución no está en la redistribución, en aumentar a secas la redistribución, en aumentar los impuestos y los gastos sociales. Entiéndanme bien, no digo que haya que mejorar, sino digo la solución al problema de la inclusión, al problema de los buenos empleos, no puede venir por la redistribución.
la solución tiene que venir en el ámbito, en la etapa de la economía, que es la producción, y en la etapa de la economía, que es la preproducción, antes de. Tenemos que ser capaces de dotar a nuestra ciudadanía, especialmente a los jóvenes, pero no únicamente a los jóvenes, de aquellas capacidades cognitivas, conocimiento que se adquiere en la escuela o en la universidad, y de aquellas capacidades no cognitivas que son importantes, probablemente más importantes en ocasiones que el simple conocimiento, que son importantes para poder aprovechar las oportunidades que traiga la transición digital, la digitalización y la transición verde. Y en este sentido creo que es muy importante focalizar la digitalización no en el número de kilómetros de fibra, no en el número de cobertura de 5G, sino en la alfabetización digital del conjunto de la población. Los países que son ricos y a los cuales queremos parecernos, fueron ricos desde hace años porque habían alfabetizado al conjunto de la población desde finales del siglo XIX. Nosotros, aún ahora hay partes de la población que no está alfabetizada analógicamente. Pero lo importante ahora es que el 54% de la población española, que según las estadísticas del INI no tienen alfabetización digital, logren la alfabetización digital. De lo contrario, no podremos hacer. Y en segundo lugar, metan en los objetivos de la ciudad la formación dual. La formación dual, tanto lo que llamamos profesional como la universitaria. El mejor modelo educativo es el que combina escuela con taller, escuela con empresa, universidad con empresa. Métanla en la agenda digital, porque si no logramos eso, insisto, los demás esfuerzos van a ser muy baldíos. Y en segundo lugar, en el ámbito, esto es en el de la preproducción, antes de entrar en el mundo laboral, y en el ámbito de la producción, ¿quién crea buenos empleos? Que es mi propuesta. No se crean por decreto, ni estatal ni municipal. Los buenos empleos los crean las buenas empresas. Lograr tener buenas empresas, es decir, empresas cuyo modelo empresarial sea de alta productividad y de altos empleos, es fundamental para hacer que estas dos transiciones de largo plazo, el resultado final sea realmente la prosperidad inclusiva, la prosperidad para todos. Bueno, esto es lo que querría aportar un poco a lo que he escuchado antes, con la esperanza de que, sin compartir todas mis opiniones, pues alguna de ellas, o al menos algunas de las propuestas, les puedan ser útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón, por la ponencia. Sí, le quería preguntar, porque nos hablaba de cómo la pandemia y cómo la guerra de Ucrania ha podido influir a nivel económico en los últimos años, y le quería preguntar cómo cree que puede influir en la elaboración de esta planificación estratégica de la próxima década, y si también cree que puede ser una oportunidad, sobre todo la pandemia. Tengo media hora. Mire, hay una conducta humana muy lógica, que es pensar, cuando estás en medio de una calamidad, que es pensar que todo irá a peor, ¿no? Esto es muy humano. A mí me gustaría trasladarles que no necesariamente es así, que los momentos dramáticos, los momentos duros, son normalmente momentos de cambio. Los he llamado momentos hamiltonianos. ¿Quién hubiese apostado a que el día 24 de julio del 2020, antes de la aprobación por la Unión Europea de los fondos Next Generation, que por primera vez van a ser financiados de forma colectiva, cosa que antes lo negábamos, quién hubiese apostado 24 horas antes de la aprobación que la Unión Europea iba a aprobar, a dar ese paso espectacular? Si no fuese por la pandemia, ese paso no se hubiese dado. Tengo que acabar, ¿verdad? La idea es
aquí es una idea fáustica, de Fausto de Goethe, ¿no? Es que lo malo puede traer lo bueno. Ahora celebramos el 250 aniversario del nacimiento de un gran poeta alemán, romántico, pero que a mí me gusta, que es Friedrich Hölderlin. En un poema muy bonito, en una estrofa de un poema muy bonito, Hölderlin dice: «Mas allí donde existe el peligro, crece también lo salvador». ¿Por qué fuimos capaces de construir después de la Guerra Mundial un contrato social que funcionó de maravilla durante 30 años? Porque los momentos dramáticos, si se saben aprovechar, son los momentos donde una sociedad puede hacer un cambio espectacular para construir una sociedad más justa y una economía más dinámica, como lo hicieron nuestros abuelos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ahora este escenario, dicho antes, de calamidades, es una oportunidad, tal como usted me decía, para construir un nuevo contrato social. Pero hay que construirlo como se está construyendo la agenda urbana de Santiago, porque eso no se construye reuniendo un conjunto de expertos, ¿no?, diciéndoles que den ideas y creyendo que... No, eso se construye con una participación además interactiva, continuada, no de una sola vez. Como hemos visto que aquí ha ocurrido. Exactamente. Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por sus palabras, que estoy seguro que, al igual que a mí, los que están aquí, los que están en su casa, han resultado enriquecedoras y, sobre todo, tranquilizadoras ante los agoreros de la recesión y de lo que pueda ocurrir. Por lo menos a nivel personal, a mí me ha resultado tranquilizador. Muchísimas gracias. A ustedes.